partir de este momento comenzamos la grabación oficial de nuestra charla de hoy. Les doy las gracias a todos por conectarse, por ser artífices de cada uno de su propio conocimiento, de su propia formación y de su propio entusiasmo. Un saludo fraternal de nuestro rector, a nuestro decano, a nuestra coordinadora y muy especialmente desde los habitantes de Beremítlante. Muchas gracias por asistir. Les decía hace un ratito que la física es una ciencia natural, como lo es la química, como es la biología, pero todas se diferencian en algo muy específico. La biología, pues obviamente que se dedica al estudio de la vida. Conocemos células, microscopios, etcétera. Y por otro lado, estamos manejando el mundo de la química, en el cual hay serias transformaciones en la naturaleza íntima de las sustancias. Ya les decía un ejemplo, que si yo cojo una barra de acero y la caliento, simplemente se va a dilatar. Si cojo una gaseosa y la meto al congelador, simplemente se va a enfriar, pero se va a dilatar, pero sigue siendo agua. Mientras que si yo cojo, por ejemplo, carbón y cojo cierta cantidad de oxígeno, puedo formar una molécula, bien sea de óxido carbonoso o bien sea de CO2, que es el dióxido de carbono, que está perjudicial y por el cual luchamos tanto por los famosos bonos de carbono para que Europa siga premiando a América, o más que premiando, de alguna manera compensando por los daños ecológicos que se han hecho a través del proceso como la gasolina, como las quemas de materiales fósiles, el carbón, etcétera. Hoy en especial les voy a compartir pantalla porque quiero dedicarme a parte de lo que está en el módulo. Yo les decía en las charlas que teníamos una serie de herramientas necesarias para desarrollar los cursos de física. Sabemos que necesitamos una calculadora científica, necesitamos ocasionalmente un transportador, una regla, papel milimetrado, mucho entusiasmo, colores, ocasionalmente un cronómetro, ocasionalmente un dinamómetro, etcétera. Pero al lado de eso hay unas herramientas que son los vectores, que ya aprendimos a sumar por el método gráfico o por el método analítico. Método gráfico, el manejo de instrumentos, es volvernos a la aviación de hace 3, 4 décadas, donde el piloto y el copiloto tenían que ir mirando dirección de los vientos y velocidad de los vientos para recalcular la ruta. Todos sabemos por experiencia que si yo me quiero un chavo, una quebrada, y quiero atravesarla transversalmente, la fuerza del agua empieza a ser representativa y me va llevando. Pasa lo mismo con los aviones. Con los barcos igual. Cuando Colón vino a América, él no vino con el Waze porque no lo conocía. Tampoco utilizó Google Maps. Utilizó, digamos, las estrellas, que eran los métodos de la época. Utilizó algunos elementos de cartografía que ya se conocían desde la época de Eratóstenes. Desde que Eratóstenes fue el genio de la geometría antigua, fue el personaje que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, que cada 4 años debíamos sumar un día para compensar la pérdida de tiempo, formó el año bisiesto. También observó que la Tierra no estaba parada así, sino que la Tierra estaba torcida 23 grados, que la Luna ya se torció y se acostó, y por eso en la Luna no hay temblores, por eso en la Luna no tenemos mares, ni tenemos los charcos que hay en ni tampoco hay aguas termales, porque no hay placas tectónicas que estén friccionando y para generar eso. Entonces, todo ese montón de cosas hermosas y maravillosas con instrumentos multimedios se pueden también profundizar en su conocimiento a través de un concepto matemático que se llama las derivadas. La palabra derivada, como la ven ahí, tiene 3 símbolos. Uno, simplemente escribir de y de x. ¿Cómo se lee eso? Se lee derivada de y con respecto a x. Se puede también leer variación de y con respecto a x. O simplemente colocar el símbolo y' o f'. Son los símbolos para indicar una palabra mágica que es cambios. Entonces, la palabra derivada quiere decir fundamentalmente cambio. ¿Cambio de qué? De una variable con respecto a otra. Miren bien eso, una variable con respecto a otra.
Eso es lo bonito de eso. Por ejemplo, todos sabemos que hay un concepto clásico que llama la palabra velocidad. ¿Qué es velocidad en español? Es la variación del espacio con respecto al tiempo. Aquí veis esa definición. Cambio de la distancia con respecto al tiempo. ¿Cómo sé yo que voy rápido? Porque estoy consumiendo mucha distancia en poquitico tiempo. Si yo voy a 100 por hora, yo no creo que era 20 por hora. Significa que en una hora estoy consumiendo 100 kilómetros. El otro está consumiendo en la misma hora 20 kilómetros. El concepto de velocidad es muy interesante para la formación de los niños. Los niños han aprendido mucho y, por ejemplo, mucha gente piensa que es más importante la palabra velocidad que la palabra masa, porque un niño la palabra masa o la palabra tiempo la tiene en otro mundo. Un niño perfectamente puede decir, como jugamos de rico mañana, es completamente normal. No tiene la claridad del espacio-tiempo que tenemos como adultos. Entonces, siempre que tengamos cambio de con respecto a, estamos hablando de derivadas. Hay otro ejemplo muy bonito, por ejemplo, el término de aceleración. ¿Qué es aceleración? ¿Cómo sabemos que un carro está acelerado? Porque está cambiando, oiga, cambiando mucha velocidad en el tiempo, o sea, está cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Ese es el concepto mágico. Lo de arriba con respecto a lo de abajo. La palabra potencia, que es muy común, decimos, ¿qué motor tan potente? ¿Qué man tan potente? ¿Qué nos están diciendo? Está diciendo consumo de energía o de trabajo con respecto al tiempo. Entonces, mire cómo interesante. Eso realmente no es correcto, como muchos dicen que, o sea, uno decir en español, de X sobre de T, no dice nada. Pero si usted dice cambio, variación, estamos hablando de derivadas. Ustedes no lo olviden. Derivadas, cambios de una variable con respecto a otra, lo respetamos siempre, por eso es simple. Esto va a ser enorme. Mire que la palabra velocidad, como dije ahorita, es un concepto fundamental. Nos montamos en un carro de Aranjuez, por ejemplo, y eso bajan a todas. Entonces, ahí vemos que la palabra aceleración sí se comprende. Estamos comprendiendo, el vehículo cambia, va a toda, luego pasa despacito, aplica frenos, vuelve y acelera, no frena en cualquier momento, sigue y acelera. Esa es la forma de estar en el medio del tiempo. Estamos permanentemente sometidos a aceleraciones. Después vamos a ver que el cuerpo humano le da muy duro con los cambios de presión y con los cambios de velocidad. Ya les decía, si yo me monto en un cohete, me meto de polizón y el cohete arranca, los cohetes normales para poder desarrollar los 42.000 kilómetros por hora que requieren para volarse la Tierra, deben de generar grandes aceleraciones. Una aceleración promedio de un cohete de esos es 6 veces la gravedad. ¿Qué indica eso? Que si usted en la Tierra tiene una masa de 60 kilogramos, su peso sería, entre comillas, estaría sometido a 60, o sea, masa por gravedad. Entonces, si su masa es 60, y su gravedad siempre sería 70. Pero si es en el momento de arrancar el cohete, usted tendría el equivalente a 300 kilogramos de masa, porque es como si multiplicara por 6 lo que usted tiene. Eso es catastrófico, porque no todo el mundo pudiera ser astronauta. Digamos que ahorita la NASA dice, necesitamos 2 astronautas, se presentan al examen, por decir algo, 1.000 pilotos, 5.000 campesinos, y cualquiera todo puede pasar, pero muy poquita gente quedará seleccionada, porque no es fácil para los seres humanos soportar más de 2,5 veces la gravedad. En español, no podemos pasar de 25 metros por segundo cuadrado sin que nos afecte. Alguna vez les comentaba en clase que fui uno de los investigadores de la licuadora humana en el Parque Norte. Era una máquina
que daba, por decir algo, 20 vueltas por minuto, de un radio de casi 3 metros, y la gente lo montaba. Y el aparato empieza y todo el mundo tranquilo, pero cuando llega a su límite, uno queda pegado literalmente en la máquina, no tiene forma ni de aplaudir, ni de mirar la cara, todo uno queda completamente pegado a las paredes. ¿Por qué? Porque la aceleración que generaba ese sistema era del orden de 2.8 veces la gravedad. La sugerencia de nosotros fue de que le quitaran velocidad, o sea, menos vueltas por minuto, y al cabo del tiempo lo hicieron, pero ya cuando se le quitó velocidad, ya perdió parte del encanto, que era precisamente no tiene que quedar ya pegado, porque mucha gente invitaba a los amigos solamente por ver cómo pegado. Es tres palabras cercanas a todos los otros, la palabra velocidad, la palabra aceleración, la palabra potencia. La potencia la podemos medir en caballos de fuerza. Mire, por ejemplo, usted tiene un carro, su carro tiene normalmente unos 100 caballos de fuerza, que es una Hilux que no me pagan la propaganda, pues, por ejemplo, 240. O sea, siempre estamos hablando de caballos, esa es la palabra potencia. ¿Cuánta energía voy consumiendo a través del tiempo? Los caballos de fuerza. Los que quieran recordar, un caballo normal de fuerza, o sea, un famoso HP, equivale aproximadamente a 745 vatios. Entonces, por eso vemos que las máquinas tienen en medio caballo, 3 cuartos de caballo, caballo y medio, y los carros, 100 caballos, 200 caballos. Y ya, por ejemplo, si quieras saber un cohete, cuando se va a la NASA y escucha la conferencia, empieza a mirar lo que les decía ahora. Debo experimentar 42.000 kilómetros por hora para poderme volar de la Tierra. 42.000. Para lograrlo, necesito utilizar motores donde cada motor tiene una potencia de 16 millones de caballos. Les repito el dato para los que les gusta asombrarse. Es como si yo tuviera 32 millones de caballos jalando al mismo tiempo para sacarme de la Tierra. Esa es la capacidad del hombre en el siglo XXI. Ya se empezó en el siglo XX. Cuando Von Braun empezó a hacer las bombas voladoras en la Segunda Guerra Mundial, estaba sellando el comienzo de la era espacial. Él no sabía. Él lo secuestró a los americanos, se dio para Estados Unidos y empezó a hacer cosas. O sea que un día Kennedy, viendo que Yuri Gagarin y los rusos estaban dándole vueltas a la Tierra con astronautas, como Valentina Tereskova, se sintió humillado. Entonces le dijo, venga hermano, necesito llevar al hombre a la luna. Y entonces él le dice, sí, lo podemos hacer, pero quiero que lo haga en 10 años, a lo máximo. Es una locura. Como le dice, no, yo necesito algo así como 500.000 hombres. O sea, los recursos que pedía eran simplemente gigantescos e impresionantes. Como eran tan grandes los recursos que se necesitaba, entonces, entonces en ese momento se aplazó por completo la posibilidad de hacer algo. Ya con los años, desde que en el 63 mataron a Kennedy, pues el proyecto de la NASA siguió vigente. Y de hecho, en 1969, un 20 de julio, fue cuando se logró que el hombre llegara por primera vez a la Luna, que fue un hito histórico. Entonces, mire, las palabras tan importantes, la palabra velocidad, la palabra aceleración y la palabra potencia. Entonces vamos a aprender ahorita, ahí eso está en el bono, los que quieran irlo mirando, vamos a aprender algunas formulitas sencillas sobre derivadas. Entonces, la primera fórmula dice, la derivada de cualquier número con respecto a una letra siempre es cero. ¿Por qué es cero? Porque pongamos, ¿qué es el 8? El 8 no puede ser 8 con 1, ni 8 con 2, ni 7 con 9. 8 es 8. Entonces los números no pueden cambiar. Las constantes no pueden cambiar. Entonces si yo quiero calcular, por ejemplo, me salió derivada de 8 con respecto a x. Entonces mi respuesta es cero. Derivada, por ejemplo, de 5 con respecto al tiempo. Ya sabemos que si usted debe 5, eso sí que lo seguirá debiendo, no importa lo que pase. Cero. De la primera fórmula del bachillerato, a los que hicieron cálculo diferencial en sus colegios, fue la derivada de un número con respecto a cualquier letra es cero. ¿Por qué? Porque las constantes no cambian. Por eso se llaman constantes.
Segunda formulita. Toda variable con respecto a sí misma, ¿cuánto vale? Lo mismo que vale A sobre A, que vale 1. Quiero de T con respecto a T, ¿cuánto vale? Vale 1. Tengo, por ejemplo, de M con respecto a M. O sea, todo lo que está sobre sí mismo da 1, ya sabemos. A sobre A nos da 1. X sobre X nos da 1. Entonces tenemos dos fórmulas muy útiles. Primera fórmula, la derivada de un número es 0, porque los números no pueden cambiar. Segunda formulita, toda variable con respecto a sí misma, su derivada es 1. Listo. Toda esta grabación se las paso. Tercera formulita, la pueden ir mirando ahí los que tienen ahí el módulo abierto. Tercera formulita, que es de la más importante, y muchos lo están viendo en cálculo. La derivada de una letra elevada a cualquier exponente es, como si bajáramos el exponente y a la variable le rebajamos 1. Esta es la fórmula más útil. Por ejemplo, derivada de x a la 6 con respecto a x, ¿cuánto nos da? Se nos da bajo el 6 y a la derivada a la variable le resto 1. Por eso casi todos los libros dicen, sacarle la derivada a una función polinomial es restarle 1 al exponente. Derivada de x8 con respecto a x. De respuesta, 8x y a la fuente le resto 1 a la 7. Les hizo más violento. Tengo derivada, pongamos, de 6x a la 3 con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente decimos, como el 3 hay que bajarlo, que haría 6 por 3, 18. Y al exponente le restamos 1. Es la fórmula más importante que hay. Otra más compleja. Derivada de x a la menos 3 con respecto a x. Es lo mismo. Bajo el exponente, ¿qué nos queda? Menos 3. Y al exponente le resto 1, entonces queda menos 4. Si lo quiere reescribir, usted puede escribir acá menos 3 sobre x a la 4. Siempre tiene un exponente negativo en el numerador, no es sino bajarlo y colocarlo positivo en el denominador, y viceversa. Si hubiera estado x menos 4 abajo, lo pasaré hacia arriba positivo. Entonces tengo tres fórmulas esenciales, fundamentales, hemos dicho. Esto que estamos viendo acá es lo mínimo que ustedes deben haber visto en grado 11. Por desgracia, muchos no tuvieron la dicha de ver estos términos. A algunos muchos les tocó en pandemia, otros no le pararon atención, etcétera. Cuarta fórmula sencilla, la derivada de una suma de funciones, por ejemplo, f más g más h, con respecto a x, entonces es igual a la derivada del primero con respecto a x, más la derivada del segundo con respecto a x. Mire que siempre digo con respecto a, más la derivada de la tercera con respecto a x. Esto me sirve para practicar todas las fórmulas que hemos hecho. Por ejemplo, quiero la derivada, digamos, de 7 más x más 4x7. Vamos a derivar esto con respecto a x. Tiene que ser con respecto a la misma letra. Entonces, primera fórmula. ¿Qué nos dice la teoría? Dice que hay que sacar la derivada al primero más sacar la derivada al segundo. O sea, yo puedo hacer de una vez, puedo hacer por pasitos para que lo miren. Más la derivada de 4x a la 7 con respecto a x. Y jugamos con cada uno. Vamos acá. ¿Cuánto le derivada de 7? 0. Toda letra con respecto a sí misma, 1. La otra, bajo el exponente, entonces queda 4 por 7, 28 x a la 6. Mire qué interesante. Eso que estamos haciendo acá
Pero yo los hice 2 o 3 meses de cálculo diferencial en su grado 11. Que no lo vio, eso puede haber sido posible. O sea que muchos colegios, por muchas circunstancias, porque son muchos estudiantes, la vez que no hay profesores, etcétera. Mucha gente quiere mamar gallo y al tiempo se da cuenta que necesita eso. Pero eso es parte inevitable de la cultura. De la cuarta fórmula es muy importante. Listo. Ahí hay otras fórmulas. Por ejemplo, en la fórmula, por ejemplo, la derivada del seno con respecto a una letra es coseno. Esas fórmulas no las tienes que aprender, las puedes sacar. Otra fórmula, la derivada del seno con respecto a la misma letra es menos el coseno. Y voy a dar otra que es muy útil, la derivada del logaritmo natural de una variable es simplemente el inverso de la función. Esto es muy útil. Tengo en el tablero, digamos así, las fórmulas más conocidas que con que vio haber salido el bachillerato. Los que recuerdan el movimiento armónico simple en grado 11. El movimiento armónico simple se podía expresar, por ejemplo, 8 seno o coseno, por ejemplo, de 20t más 30 grados. El movimiento de un péndulo, el movimiento de una lámpara colgando un techo, son ejemplos de movimientos armónicos simples. El caminado de muchas de nuestras compañeras, el movimiento armónico simple. Las raíces, movimiento armónico simple. Entonces es algo que se va generalizando. El movimiento de un péndulo, movimiento de vaivén. La aguja de una máquina de escribir, entra y sale, entra y sale. Eso es un movimiento armónico simple. Cuando hay un temblor, las lámparas comienzan, van a un lado y vuelven, van y vuelven. Y cuando se van sometidas a la acción de la gravedad, es un movimiento armónico simple que ha servido de reloj. De hecho, el reloj, primer reloj, que no fue lleno de sombras, fue hecho utilizando un péndulo. Pues a través del péndulo uno puede chequear gran cantidad de fenómenos y escribirlos por medio de funciones senoidales o funciones cosenoidales. Entonces ya tenemos entonces una primera apreciación de lo que es esto. Entonces, mira, y eso sirve para una cosa. La respuesta es que sí. Por ejemplo, ahí tiene el módulo abierto. Por ejemplo, dicen allá, un ovni, por ejemplo, un ovni se está moviendo de acuerdo a la siguiente trayectoria. Alguien se puede a chequearla y se cuenta que se movía con esta ecuación, pongamos 3t a la 2 más 8t, por ejemplo, más 12. Listo. Preguntas que uno puede hacer. No puede preguntar acá, por ejemplo. No puede preguntar. ¿Cuánto vale la posición inicial? ¿Qué es posición inicial? Es cuando t igual a 0, ¿dónde está la partícula? Entonces simplemente reemplazo todas las t por 0. Entonces, 3 por 0 al cuadrado más 8 por 0 más 12. Si eso fuera en sistema internacional, eso sería, por ejemplo, 12 metros. Pero la respuesta es 12 metros. ¿Qué indica ese 12 metros? Como yo positivo, indica que la partícula está, por ejemplo, en el eje X a 12 metros del punto 00. Pero si hubiera, por ejemplo, menos 8 metros, indica que la partícula estaba al lado izquierdo. Por ejemplo, a 8 metros de distancia, por el lado izquierdo. ¿Para qué no me sirve eso? Alguien pudiera decirme, "Oscar, yo puedo calcular con eso términos como velocidad, esa es la palabra es que sí. ¿Qué es velocidad? Pero sí que lo digo. Velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Maravilloso. Cuando uno conoce la forma, cómo cambian las cosas, es muy fácil, porque saco mi tablita. ¿Cuánto es la derivada de 3 t a la 2? Les digo, 3 por 2, 6, 6 t a la 1, más. ¿Cuánto es la derivada de 8t? Entonces, saco el 8 y la derivada de t con respecto a t es 8, porque la derivada de t con respecto a t es 1. Pero la derivada de 12 con respecto a 0, a t es 0. Entonces, por lo tanto, yo puedo escribir que la velocidad de la partícula es 6t más 8. Entonces, se puede hacer preguntas también interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es
la velocidad inicial de la partícula. ¿Qué significa velocidad inicial? Significa cuál es la velocidad cuando t es igual a cero. Eso está muy fácil. Cambio la t por cero y miro que me da. Ya 6 por cero, 0. Más 8. Si son unidades MKS, esto me va a dar en metros por segundo. De la formulita me dice a mí, ese cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. ¿Y va a cambiar? Claro que va a cambiar. Lo más seguro es que ese cuerpo tiene aceleración. ¿Vean qué belleza? También no se puede decir lo mismo. Puedo encontrar la velocidad a lo cuando transcurrió, por ejemplo, 2 segundos. Entonces, con la fórmula, ¿cuánto me dio la velocidad? Le dio 6t más 8. Entonces, si quiere que sea a los 2 segundos, entonces reemplazo 6 por 2 más 8. Y eso son unidades. MKS, y yo puedo tener acá, que sería metros, y metros por segundo. Sacar la calculadora y multiplicar esto, 6 por 2, 12 más 8, esto nos dará 20 metros por segundo. O sea, yo con ese dato, vamos a ver, velocidad a los 10 segundos. La quiero a los 10, les cambio T por 10. 6 por 10, 60 más 8, 68. También es interesante. Conocida la órbita de un planeta, conocida la órbita de un émbolo, conocida la bomba de determinado motor. Uno puede hacer análisis por medio del cálculo diferencial y decir cosas sobre el comportamiento del motor, sobre la máquina, sobre el carro, sobre el vehículo. Por eso hoy día nuestros ingenieros, cuando salen a las ferias de carros, le dicen a uno, ese carro que hay acá, que vale 400 millones, es capaz de pasar de estar en reposo a ir a 100 kilómetros por hora en solo 5 segundos. Ah, buen momento. Claro, has comprendido muy bien cómo funcionan las derivadas de la distancia con respecto al tiempo y cómo son los cambios de velocidad con respecto al tiempo. Porque ¿qué es cambio de velocidad con respecto al tiempo? Es una aceleración. Entonces, mire que el hombre ha avanzado significativamente. Diría que maravillosamente. Y hemos hecho cosas muy buenas. También hemos hecho cosas muy malas, pero parte del espectáculo. Bien. En general, la palabra aceleración, si usted quisiera calcularla, entonces recuerda que aceleración es cambio de velocidad con respecto al tiempo. Para el caso anterior, vimos que la velocidad nos había dado, la velocidad nos había dado, oh, este lapicero se me dañó la punta, se me acabó, no dio a comprar. Se nos dio 6t. ¿Recuerda cuánto era el otro que quedaba? Era 12. Pero supongamos que sí. Con respecto, sí. Entonces, ¿cuánto está derivada? La derivada de 6t es 6. Y la derivada de 12 es 0. O sea, si esto fuera un cuerpo real, se estaría moviendo así, 6 metros por segundos al cuadrado. Aquí le cuento cosas. Unidades de distancia son metros. Unidades de tiempo son segundos. Unidades de velocidad son metros por segundo. Y unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos 4 unidades prácticas de todos los días. Medimos todos los días estaturas, miramos el tiempo, vamos en la moto, que los días llevo, voy de bicicleta, mi patineta. Necesito aceleración, ya es más sutil, pero eso hay que empezar a mirar. Si en la motoneta que yo voy o en la patineta, soy capaz de acelerar. Pero si pongo una bajada, posiblemente la bajada va a acelerar mi vehículo. Me toca controlarlo, sea porque tenga un freno, o sea porque tengo forma de moverme muy bien, y cuando uno se mueve muy bien, puede cambiar el momento de inercia y controlar la caída. Eso es lo maravilloso de la física. Les decía que el gato es un animal que tiene un control absoluto sobre su momento de inercia y puede generar en el mismo cuerpo varios momentos de inercia para ir equilibrando todo lo que ocurra a su alrededor. Eso es mágico. Los seres humanos no tenemos esa capacidad. Entonces, por eso tenemos tantas dificultades cuando nos caemos. Porque si nos caemos, estamos en serios problemas. Muy bien.
Paralelo con esto, entonces ya puedo empezar a hablar de movimiento. Vamos a ver que hay movimientos que son rectilíneos, su nombre lo dice, van en línea recta, pero son muy escasos. O sea, mire que ni siquiera la recta existe en nuestra casa. Usted quiere ir al baño en su casa, a bañarse con sanitario, usted va en líneas curvas. Va para el Parque de Envigado, líneas curvas. Va para la IUE, va en líneas curvas. La línea recta es muy escasa. Entonces, en vez de línea recta, digamos, caminar. Los seres humanos caminamos utilizando movimiento rectilíneo uniforme en pequeños tramos. La caída libre, usted suelta una roca, se quita la tierra y ve que cae derechito. ¿Qué indica eso? Que está actuando la gravedad y hay un control de la gravedad que va a ser rectilíneo, acelerar por rectilíneo. El movimiento de un pistón en el motor, ¿qué hace el pistón? Eso es el pistón. Un telar, lo mismo, sube y baja, movimiento armónico simple. Los telares, los pistones, son movimientos armónicos simples. Caminar no es armónico simple para los hombres. Puede ser armónico simple para las niñas, pero primero hay movimiento rectilíneo uniforme. Y si hay movimientos rectilíneos, también hay movimientos que son curvilíneos. Es lo más común. ¿Qué curvilíneos hay? Por ejemplo, los movimientos circulares. Ahí tenemos grandes ejemplos. Los ventiladores, las ruedas de los carros, las ruedas de las motos, los engranajes. Cualquier motor está generando movimientos de torques. Los torques son rotaciones. Otros movimientos, los de los planetas, son movimientos elípticos. Otros movimientos son así. Por ejemplo, muchos cometas o muchos cuerpos del espacio llegan a un sistema gravitacional y son rechazados por cualquier circunstancia. Entonces, ejemplos conocidos. Tenemos acá el MCU como un ejemplo, una rueda dando vueltas. Irse, que es básicamente los planetas. La otra sería una hipérbola Ya no entiendo mi culo. muy desconocida para todos ustedes. Lo bajito, vamos a comenzar a estudiar el primer movimiento del bachillerato, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Significa que el móvil recorre tiempos iguales en otra forma de decir, recorre iguales distancias en iguales tiempos. Recorre iguales distancias en iguales. Un momento arranca, por ejemplo, recorre 10 metros en 2 segundos, en cualquier otra parte recorrerá 10 metros en 2 segundos, en cualquier otra parte 10 metros en 2 segundos. Eso indica que la velocidad es uniforme. Entonces, el movimiento armónico simple, la velocidad es constante. Pero la aceleración es cero. ¿Por qué la aceleración es cero? Ya dijimos. Si el movimiento es uniforme, es porque la velocidad no cambia. La velocidad siempre es la misma. Por lo tanto, no hay aceleración. O sea, un carro que vaya por la autopista, derechito, al mismo ritmo, va con velocidad, tiene distancia, tiene tiempo, pero no tiene aceleración. La aceleración requiere que cambie la velocidad, requiere que a medida que va pasando el tiempo, ella vaya cambiando. Es el movimiento más sencillo que existe desde los grados del bachillerato para estudiar la física es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué fórmulas tiene? Si tiene el módulo abierto, creo que hay una sola formulita que dice, hay un triangulito. Tiene el triangulito, dice algo muy bonito. Dice acá, y acá dice, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Usted tiene que calcular velocidad, entonces tapa velocidad. ¿Y qué le queda? X dividido T. ¿Quiere calcular T? Entonces usted le hace tapation, y al hacer el tapation se cuenta que T es igual a X dividido por B. Si le da por tapar B, ¿qué es B? Es X dividido por T. Entonces, por eso la primera concepto de velocidad es
¿Qué es velocidad? Es distancia dividido por tiempo. ¿Qué es tiempo? Distancia dividido por velocidad. ¿Qué es espacio o distancia? Es velocidad por tiempo. Entonces, mira qué interesante. Ese triangulito es básicamente muchas de las fórmulas clásicas para estar en el SENA, porque mucha gente no tiene formación académica, solamente esa primaria. Entonces uno pone triangulitos, por ejemplo, en electrónica, yo utilizo mucho cuando necesito cursos a personas de bajo nivel, o sea, que tienen formación, les enseño ese triángulo. Entonces, donde está la V, pongo corriente. Donde está la X, pongo voltaje. Y donde está la T, pongo resistencia. Pues ya tengo ahí. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, el tipo haciendo de tapeation, entonces acá, porque es que lo que él necesita en el mundo práctico es cuántos amperios necesito para ese brete, cuántos amperios está pasando para terminar la línea, por si lo que lo mata a uno como ser humano o como animal es la corriente. Se puede conectarse a 600.000 voltios y no pasarle nada. Entonces, si lo que hay, por ejemplo, 50 miliamperios, van pegados, literalmente. Están pegados que usted no alcanza ni a hablar ni a mover palabras. Solamente moverá los ojos y ahí no pasa. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme se estudia a través de un triangulito muy sencillo y muy bonito que tiene cierto grado pues, de utilidad para todo. Voy en este momentico, aquí, stop, listo. Entonces vuelvo a mi pantalla de verdad. Entonces, tenemos 16 conectados. La grabación se la mando ahorita. Vamos a hacer un receso de 5 minuticos mientras el video que estamos haciendo se convierte para montarlo ahorita. Pues se demora aproximadamente 5 o 6 minuticos. Mientras tanto, ustedes toman los 15 que estamos conectados, toman una agüita, un juguito, o simplemente sacan la lonchera para que vamos avanzando hacia el próximo capítulo que se llama Movimiento Uniformemente Variado. Entonces ya estamos en grado 10, ya vamos avanzando. En este momentico los invito a que salgamos 5 minuticos aproximadamente. Muchas gracias y preparemos.